3, 2, 1. Ahí vamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro ciclo Conexiones Maquínicas 2. Hoy es el sexto encuentro. Estamos con Olga del Pilar López Betancur. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida. Oh, Gracias por oh, sumarte a este ciclo. hola Juan Manuel, Eh, gracias. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer, un honor realmente contar con tu presencia. Vamos a contar que, bueno, un poquito sobre Olga. Olga es vicerrectora de posgrado e investigación en artes de la Universidad de las Artes, Guayaquil, Ecuador. Y también, Olga, bueno, sos doctora en estética de la Universidad de París, West Nanterre, La Défense. Eh, Comentanos algo más, si querés, sobre vos, sobre lo que estás investigando, tus ocupaciones actuales. Bueno, Juan Manuel, bueno, muchas gracias. Por aquí pues hay amigos queridos que están hoy acompañándonos. Vamos a ver si de pronto llegan otras personas. Pero mira, ¿qué te cuento de mí? Pues como se ve y con esta charla que hoy voy a presentar, me interesa mucho la filosofía contemporánea y la filosofía francesa contemporánea en particular. He trabajado, o sea, últimamente una serie de artículos he publicado alrededor de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Eh, También me interesa mucho, o sea, mi tesis doctoral fue sobre la obra de Clément Rosset y el concepto de lo trágico ligado a esa última reflexión de Clément Rosset sobre lo real y obviamente en el marco de toda su reflexión sobre el caos. Entonces, eso es uno de los ejes fuertes que trabajo. El otro eje que me interesa mucho también son unas estéticas que son, por decirlo así, estéticas populares, estéticas muy de lo cotidiano, también esas reflexiones y que están ligadas también al urbano, es otro de los ejes que me interesa mucho. Y bueno, o sea, tengo un recorrido, obviamente yo nací en Colombia y estudié tanto mi licenciatura como mi maestría en la Universidad Nacional, o sea, aquí Jaime y Juan Gonzalo fueron dos de mis profesores. Juan Gonzalo, que también me acompañó y me apoyó mucho en mis trabajos de investigación. Y entonces, eso te puedo contar, o sea, ahora he trabajado mucho con la red de delesianos latinoamericanos. La última vez estuvimos, comentábamos que Juan Manuel también estuvo en el último encuentro que se hizo, creo que si no me equivoco, en el mes de marzo, Juan Manuel, cuando hicimos ese último encuentro Marzo, en la correcto. UBA. Sí. La Y semana bueno, esa que se llovió. exacto, que no paró de llover. Y bueno, y actualmente desde hace ya o sea, casi que 9 años vivo en Guayaquil, trabajo o sea, trabajo mucho en la cátedra de filosofía del arte y de la estética y actualmente tengo este cargo en el vicerrectorado, que es un cargo por elección y bueno, este es, si te puedo hacer un resumen como digamos, de mi currículo académico y de mi vida, digamos, en el ámbito universitario. Eso te podría comentar. Y hoy, Bueno, no, genial, bueno, es... genial. Genial, Eso, Olga. sí. No, no, y vamos a decir simplemente que, bueno, lo que vos ibas a presentar, en principio tenía el título de La máquina literaria de Juan José Millas, pero bueno, vos ahora nos podés comentar, especificar un poco sobre qué te vas a centrar. Y bueno, y nada, ya comentanos eso y la palabra es toda tuya, ya podés arrancar. Perfecto, claro, lo de la máquina literaria de Juan José Millán va a estar en este texto, solamente, o sea, y en esta presentación, solamente que le voy a hacer voy a hacer una parte un poco más amplia que tiene que ver con la idea de máquinas y por eso el título, o sea, máquinas, fuerza, ritornello, cosa poetizada, como, o sea, esa es una de las tesis de este texto, como anticategorías estéticas, o sea, presentes en la obra de Deleuze y Guattari. Entonces, voy a arrancar por ahí y voy a enfatizar, terminaré con la máquina poética, o sea, la máquina literaria,
de Juan José Millás y obviamente abriremos el debate. Entonces, la presentación de hoy vamos a ir pasando estas láminas, pero voy a leer un texto, voy a acompañar el texto con las láminas y espero que tengamos un espacio para debate, para conversar y eso, básicamente, Juan Manuel. Ok, Entonces, sí. Cuando gustes. Perfecto. Entonces empiezo con este título, ¿sí? Donde ya hay toda una provocación porque estoy trabajando ese concepto de anticategoría estética. O sea, obviamente eso resuena muchísimo con el pensamiento de Kant, que era toda la reflexión y no solamente de Kant, sino de la estética a partir del siglo XVIII, donde están todas las categorías estéticas. Entonces voy por ahí. Voy a ir leyendo y comentando y voy a empezar con una cita que justamente se la debo a Juan Gonzalo, que está aquí presente, y es este pequeño poema de García Lorca, que se llama Las 6 cuerdas. Dice: la guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda, y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su aljibe. Tomo la cita, tomo este poema para pensar que ya desde ahí vemos una figura de máquina. Entonces voy leyendo pausadamente, veamos, digo, el poema de Federico García Lorca busca anunciar el tema de este artículo, las máquinas deleuzo-guattarianas, que desplegaremos a través de 3 anticategorías. En el poema se construye un agenciamiento con elementos heterogéneos, la mano del músico y la guitarra, para generar un tercer cuerpo, una composición de donde sale la música. Para lograr este encuentro, la mano se desterritorializa y deviene complementaria de la guitarra, al punto de moverse a través de ella como un animal. A su vez, la guitarra deja surgir la vitalidad implícita a su materia y así logra un universo sonoro siempre cambiante. Máquina, agenciamiento, ensamblaje. Aquí podemos palpar estos conceptos que recuerdan la sumatoria de partes y hablan de verdaderos encuentros, de acontecimientos que, en el caso del poema, se proyectan sobre el mundo y lo afectan al punto de transformarlo. La música no solo suena, el ensamblaje músico-instrumento, que no siempre se logra, emite una estela tal que los demás cuerpos se unen a este ritmo, suspiros, respiraciones o incluso baile, efecto, en este caso, de una máquina deseante. En vez de enunciar categorías e inscribirnos en la reflexión de la estética tal y como se inventó en el siglo XVIII, vamos a enfrentarnos a la implosión de la noción misma de categoría, para ver en su lugar pequeñas máquinas que proliferan y deshilachan los términos con los que se organizaba el pensamiento estético. Esto implica avanzar en la reinvención propia de las artes, en el universo sensible y de la filosofía del arte. Los 3 conceptos, que son persiconceptos, que indicamos en este título y que nos proponemos trazar aquí, convocan las artes tal y como las concibieron Deleuze y Guattari. Ellos construyeron su pensamiento con contaminaciones y proliferaciones propias del campo artístico. Los incitaron a ver a cada artista en su estilo como una máquina que produce realidades y genera flujos de afectos que transforman los cuerpos. Indicarlo de este modo nos lleva a pensar que fuerzas, ritornello y cosa poetizada son alternativas para máquinas estéticas artísticas poetizantes, desbordadas y rizomáticas. En ese mismo sentido, Deleuze y Guattari hablan de máquinas literarias, musicales, pictóricas y por supuesto podemos agregar máquinas corporales que comprometen la escena y la danza. Cuando se asume esta perspectiva, se anuncia una escala no humana que resuena, desacomoda y desgarra las artes. Fuerzas, ritornelos y cosa poetizada son llaves de máquinas abstractas. En particular, en esta última categoría, el objeto respira, palpita y se impone con sus cuerpos intensivos sobre los humanos,
quienes terminan siendo figurantes y periféricos al lado de la vitalidad de la cosa, de las biocosas o bien de la vida no orgánica. En los tres casos, fuerza, ritornello, cosa poetizada devienen potencias afectivas y afectantes de la materia sin pensar en la creación o invención, sino como acciones moleculares que se despliegan desde estas máquinas. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción para pensar por dónde va el debate o la conversación que quiero proponerles. Entonces, un subtítulo que digresiones maquínicas. Entonces recordemos los 4 elementos que constituyen las máquinas deseantes para desde allí trabajar estas tres anticategorías que estoy proponiendo, que son como pequeñas máquinas que se abren y conectan a máquinas más grandes. Recordemos también que las máquinas no son exclusividad de los humanos, sino que podemos avisorarlas en el árbol que hace ritmo con la lluvia, en las hojas que hacen ritmo con las gotas, puntos y contrapuntos donde participan el tronco y las raíces, la tierra y la diversidad de la vida que rodea el árbol, hasta convocar a una gran máquina, el bosque o la selva. Entonces retomemos esas 4 características de las máquinas que Deleuze y Guattari proponen en el Antiedipo. La primera, que es las máquinas deseantes, son el inconsciente de las máquinas de las máquinas sociales y las máquinas técnicas. Formas insólitas del deseo que cortan el flujo. He aquí el ejemplo del fascismo o de la represión que se desea. ¿Cierto? Este es uno de los elementos que ahorita conversaba con Juan Manuel, que son el leitmotiv, para mí, del Antiedipo. Es decir, ¿por qué el pueblo desea sus propios tiranos? ¿O por qué el pueblo desea su propia represión? Y en ese sentido, es una máquina, ¿cierto?, deseante que supera o que está por encima de la máquina social y de la máquina técnica. ¿Sí? Voy a pasar por esta, o sea, no me voy a poner a dar ejemplos, aunque tenía aquí un comentario. La segunda, o sea, en la segunda caracterización de esas máquinas es una multiplicidad de formas ligadas al cuerpo lleno de la máquina social. En ese sentido, hay aleatoriedad en la relación de las partes, ¿cierto? Aquí en este contexto pienso en ejemplos que daba Michel Foucault cuando, por ejemplo, habla del nacimiento de la clínica y cómo coinciden, o sea, no es que o sea, hay una aleatoriedad cuando se une unas instituciones sociales, se une un aparato médico, un dispositivo médico y se une un cuerpo enfermo. Eso es una máquina, por ejemplo, pero no hay una construcción determinista de ello, sino que es completamente aleatorio, ¿cierto? Esa es la segunda característica. La tercera son las relaciones de producción son exteriores a la máquina técnica e interiores en la máquina deseante. El deseo pasa por todas las piezas y cada pieza es productora, ¿sí? Y aquí yo planteaba unas preguntas que les quiero compartir, ¿cierto? Porque es, o sea, esta idea que está implícita, ¿cierto?, a las relaciones técnicas y a las relaciones incluso del trabajo. Entonces, por eso planteaba estas preguntas. Dice, el proletariado desea de modo inconsciente unas formas de trabajo que a su vez le destruyen el cuerpo. Esto nos lleva a recordar a Simone Weil cuando trabajó como obrera en las fábricas durante algún tiempo para entender lo que significaba este trabajo físico y el ritmo que le imponía a los cuerpos. Y a pesar de esas constataciones, las reivindicaciones obreras no apuntan a dejar de ser obrero, sino a ganar derechos, pero sin cuestionar estas formas de trabajo. Esta es la máquina deseante que habita al interior de las relaciones de producción. Dejamos en suspenso esta pregunta para continuar pensándola, para invitar a la reflexión. En ese contexto, la máquina social capitalista impone unas formas de trabajo y la máquina deseante asume inconscientemente este tipo de sometimiento. Y la cuarta categorización de las máquinas es desterritorialización de las piezas de la máquina a la manera
cómo lo hace el dadaísmo, ¿sí? Si la máquina se construye por 3 engranajes, desterritorialización, territorialización y línea de fuga, es en este último que nos concentramos para entender cómo las máquinas viven desencajadas, tienen fallas constantemente, ¿sí? Y en ese sentido, el arte y en este caso dadaísmo y en particular Duchamp apuntan a trabajar siempre en esas fallas o a desencajar, en este caso, las máquinas del arte. O sea, recuerden que con Deleuze y Guattari, un artista es aquel que produce una máquina musical, una máquina literaria, una máquina visual, ¿cierto? Entonces, es ese desencajamiento también que permite que otras máquinas se instalen, ¿sí? Entonces, acciones como las de Duchamp desacomodan los objetos del arte y los objetos cotidianos para desajustar la máquina institucional del arte. Este tipo de territorializaciones artísticas son intensificadas por fluxos antimovimiento que abre las artes a territorios cósmicos, a la fuera que acecha y se convierte en materia del arte. ¿Sí? Quería tener esta panorámica de las máquinas para poder entender también lo que ya más adelante trabajar en detalle con la máquina de Juan José Millás o la máquina literaria de Juan José Millás, que también es, o sea, hay muchas maneras de asumirla y de trabajarla también al detalle. Este es un artículo, no podría dedicar un libro completo a esto, ¿sí? Ahora, en relación con este mismo debate, quería llamar la atención, y esto ligándolo a toda la reflexión en torno a las máquinas, cómo Deleuze y Guattari en el Antiedipo hablan de este discurso de la edipización y cómo la edipización cuando es tomada, o la figura de Edipo cuando es tomada por las artes se convierte en un juego, se convierte, es una convocatoria para la risa, ¿sí? Y ahí voy a entrar en la primera cita, ¿sí? Que es una cita de el Antiedipo, ¿sí? Y dice así: prestar a la novela en general una fuerza edípica, nada indica que la gente se canse de un ejercicio narcisista tan divertido, psicocrítico, bastardos, niños hallados. Es preciso decir que los autores más grandes favorecen este equívoco precisamente, porque Edipo es la falsa moneda de la literatura, o lo que viene a ser lo mismo, su verdadero valor mercantil. Sin embargo, en el momento que parecen hundidos en Edipo, eterno gemido mamá, eterna discusión papá, están alcanzados, de hecho, a otra empresa huérfana, montando una máquina deseante infernal, relacionando el deseo con un mundo libidinal de conexiones y de cortes, de flujos y de esquicias, que constituyen el elemento no humano del sexo y en el que cada cosa forma una pieza con el motor deseo, con un engranaje lúbrico, atravesando, mezclando, revolviendo estructuras y órdenes mineral, vegetal, animal, infantil, social, deshaciendo cada vez las figuras irrisorias de Edipo, llevando siempre más lejos un proceso de desterritorialización. Pues ni siquiera la infancia es edípica, no lo es del todo, no tiene la posibilidad de serlo. Lo edípico es el abyecto recuerdo de infancia, la pantalla. Y finalmente, el mejor modo como un autor manifiesta la inanidad y la vacuidad de Edipo es cuando llega a inyectar en su obra verdaderos bloques recurrentes de infancia que vuelven a cebar las máquinas deseantes, en oposición a las viejas fotos, a los recuerdos pantalla que saturan la máquina y convierten al niño en un fantasma regresivo para uso de viejecitos. Cartografía, y eso va a ser, esta cita para mí va a ser muy fuerte cuando tomemos la obra de Millás, porque es jugar con la risa, de jugar con esta figura de Edipo hasta volverla completamente jocosa y obviamente vaciarla de todo el sentido trágico.
una cartografía del pensamiento que no es un calco sobre el cual hay que leer las líneas del pasado y restituir una memoria de complejos y frustraciones. Por tanto, Deleuze y Guattari emiten un gran desprecio por el recuerdo como lugar de la creación para abocarse a la fabulación como experiencias de las minoridades. Igualmente, los autores al escribir este fragmento piensan sin duda en Kafka y Proust, para quienes la relación con el padre o la madre pareciera ser el motor de su escritura. Sin embargo, estas figuras son pretextos que les permiten acceder a otros mundos, a otros devenires, animales, vegetales, hermafroditas, sodomitas, universos rizomáticos, topológicos, geologías del tiempo y tejidos de signos. En el caso de Juan José Millás, vemos cómo en su libro Tonto, muerto, bastardo, invisible, desata cadenas incestuosas con su personaje Olegario, personaje ficcional del protagonista imaginario. Así, Olegario utiliza una prótesis, un bigote, y a partir de allí se hace pasar por su padre y se acuesta con su madre. Luego se va al pueblo y regresa años después para seducir a su hermana. De nuevo, se ausenta del pueblo y al regresar encuentra a la hija de su hermana que nació de la relación incestuosa con ella y termina seducida por el mismo Olegario. Hay un juego con el cuadro familiar que omite cualquier lógica temporal, al punto de convertirse en elemento jocoso. Un niño que se hace pasar por el padre y se acuesta con su madre. Luego seduce a su hermana y al final tiene relaciones con la hija de su hermana, quien a su vez es su propia hija. Queda aquí deshilachado el cuadro dramático y serio de la figura de Edipo para enfatizar más bien otro plano de lo trágico, el goce y la risa. Flujos esquizoides que desbordan el cuadro teatral cristalizado y cualquier terapia analítica para hacernos sentir las intensidades de la escritura de Millás y sus juegos literarios. Él nos recuerda que la literatura se inscribe en el plano del lenguaje. Ella es una ficción de la buena escritura. En esa medida, cuando las artes desencajan a Edipo y lo tornan un personaje de juego y de risa, lo sacan de su pobreza y lo hacen proliferar. Analicemos ahorita entonces esa pregunta por las fuerzas como una anticategoría estética, ¿sí? Y pensaba en anticategoría, era porque yo siento que las categorías estéticas como se pensaron, como lo decía desde el siglo XVIII para acá, son como ladrillos con los cuales se va organizando toda una construcción o un territorio para el arte y a la vez pone en el centro la forma. Mientras que estas anticategorías que estamos planteando aquí a través de Deleuze y Guattari son lo que hacen es deshilachar y desterritorializar completamente el terreno del arte y los mestizajes que se pueden dar ahí con todos los elementos no humanos, ¿sí? Bueno, en lógica de la sensación, ¿cierto? O sea, es un libro que les dedica completamente a Francis Bacon. Veamos aquí un fragmento de ello. Dice Francis Bacon, es entonces un ensamblaje donde emerge, o sea, construye un ensamblaje donde emerge la figura a partir de las intensidades que atraviesan los cuerpos y los devenires animales, de la presencia misma de la carne y el movimiento que afecta el material pictórico, de la deformación de los rostros y la aparición de cabezas, de los cuerpos blandos y escurridizos que pierden su forma en presencia de testigos, de los círculos donde se incrusta el punto de la obra, de los cuadros y trípticos que exponen fragmentos de tiempo. Esta enumeración no es exhaustiva, sin embargo, busca aproximarse a la máquina abstracta propia de la pintura baconiana, en donde tiene que ver con el movimiento y la inestabilidad de la forma, la cual se despliega en sus devenires. Máquina pictórica que trabaja con elementos internos para ofrecernos universos propios, sin dejar de lado la aleatoriedad de las piezas, que desterritorializan tanto lo figurativo como lo abstracto para lograr una pintura de la sensación, ¿sí? O sea,
O sea, lo que le interesa de él es particular cuando empieza a decir el arte es la posibilidad de ver las fuerzas, eso que está alterando los cuerpos, eso que deforma los cuerpos, ¿sí? Es una, digamos, una manera que lo toma desde muchísimos lados, en que es la filosofía de Deleuze y Guattari también habla de ello. Y ahí voy a ir con la segunda cita, que tiene que ver con, o sea, que está en lógica de la sensación, dice así: Cézanne es tal vez el primero en haber hecho deformaciones sin transformaciones, a fuerza de desviar la verdad hacia el cuerpo. Por ahí es por donde todavía Bacon es cezanniano, sobre la forma en reposo. Tanto en Bacon como en Cézanne es donde se obtiene la deformación. Y al mismo tiempo, todo el entorno material, la estructura, tanto más se opone a menearse, las paredes se contraen y se deslizan, las sillas se inclinan o se enderezan un poco, la ropa se arruga como un papel en llamas. Todo está entonces en relación con fuerzas, todo es fuerza. Esto es lo que constituye la deformación como acto de pintura. No se deja conducir ni a una transformación de la forma, ni a una descomposición de los elementos. Y las deformaciones de Bacon raramente son coaccionadas o forzadas, no son torturas, dígase lo que se diga. Al contrario, son las posturas más naturales de un cuerpo que se reagrupa en función de la fuerza simple que se ejerce sobre él. Ganas de dormir, de vomitar, de mirar hacia atrás, de estar sentado la mayor cantidad de tiempo, etc. Más que preocuparse por las formas, Deleuze propone filiaciones entre artistas, quienes a partir del reposo se relacionan con las fuerzas que atraviesan los cuerpos. Esto le permite desencajar la historia de la pintura y ligar a Bacon con Cézanne, pues en ello se evidencia el temblor de la materia propio de la experiencia vital. No se necesita llegar a situaciones extremas, sino encontrar la acción de estas fuerzas en los ritmos cotidianos y extender a partir de allí y entender a partir de allí el nacimiento del mundo. La deformación es el vivir mismo, es el movimiento que desde la afuera trabaja los cuerpos y evidencia el temblor constante de la carne. Cuerpos sin órganos, donde ya no se trata tanto del esquizofrénico Artaud llevado a sus límites, sino de posturas naturales, que sin necesidad de inventarse grandes máquinas delirantes, expone microesquizos y microdelirios inscritos en los gestos cotidianos. Las fuerzas como anticategoría nos permiten pensar otra estética en donde los artistas extraen lamentos sonoros, visuales, literarios de la materia. Es entonces que hablamos así de una violencia de la sensación que permite transitar de la fenomenología de Merleau-Ponty y su carne del mundo a la carne que difumina la frontera entre los animales y lo humano. Una estética de la presencia, de la convulsión, más no de la representación. Lamento del mundo y lamento de los cuerpos. Las fuerzas son, en esa medida, la presencia del tiempo y de la inestabilidad del alma, de los microacontecimientos que atraviesan constantemente la carne. De allí que un artista es aquel que se torna sensible a estas fuerzas y desde ellas propone una estética singular de su obra, una máquina que se activa con la materialidad de estos inmateriales. En vez de insistir en las rutinas cotidianas, y ahí es un ejemplo que Deleuze y Guattari toman en el Antiedipo, es la figura del cine de Keaton, ¿cierto? No se enfrenta a composiciones de gestos que en realidad son efectos maquínicos que han pasado desapercibidos por nuestra organización del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven el cine de Keaton, o sea, van a ver que, o sea, todo su trabajo cinematográfico es inventar dispositivos de máquina, ¿cierto? Incluso está la casa máquina, donde todo juega con un dispositivo maquínico y el rol que, digamos, el rol que tienen los cuerpos humanos ahí.
Voy a dejar este punto y podríamos conversar luego. Voy a tomar el segundo, que es el ritornelo, ¿sí? Cada una de las anticategorías que venimos exponiendo alteran los territorios de lo que denominamos arte, trasladan sus límites y generan alianzas con elementos no humanos, cosas, animales, materias químicas, fósiles, estratos geológicos y cosmológicos, e incluso algo tan banal como el polvo. Ellas nos llevan a sentir los zócalos en los que se inscriben las prácticas artísticas que pueblan nuestro mundo y nos obligan a repensar la estética y la filosofía del arte. Las exploraciones artísticas se hacen en las fronteras donde aún no se ha concebido una poética, a la vez que éstas presentan los síntomas de nuestra época. Así es como el ritornelo lo pensamos o lo construyeron, porque es un dispositivo que construyó Deleuze y Guattari, con el cual se logra su gesto filosófico, sacar al arte del terreno meramente humano y extenderlo a otras esferas no humanas y sobre todo encontrar ese zócalo del cual se nutren las prácticas artísticas. Sí, que eso ya lo había señalado por su parte Etienne Soriot en la estética animal, ¿cierto? Vale la pena recordar que este término viene de la música y alude a la repetición. Sin embargo, asumido por Deleuze y Guattari como categoría filosófica, en Mil Mesetas se convierte en la llave misma de las máquinas artísticas para construir otros mundos, sobre todo sonoros, que comprometen la variable T a partir del despliegue de materia expresiva. Aquí vamos a leer esa cita que tenemos ahí. Eso que los habituados del salón, bueno, me lo voy a brincar porque tiene que ver, perdón, con todo el debate de esa máquina proustiana que Deleuze y también Guattari en su libro del inconsciente maniquínico construyen la máquina literaria a partir de todo un dispositivo. Me la voy a brincar y sigo aquí. Aquí sentimos el factor espacial que implica el ritornelo. El ritornelo es una construcción espacial. Él posee la capacidad de construir mundos para transportar a otras realidades, como bien se siente en el personaje de Swann, que es En busca del tiempo perdido. En el caso particular de La búsqueda del tiempo perdido, es la presencia sonora de la escritura que traspasa todo argumento lógico y nos expone como seres sintientes de una melodía que nos lleva a desear la esencia, eternidad de los signos que solo el arte sabe cristalizar. El ritornelo inicia en presencia del caos, pasa por los medios y los ritmos para proyectarse a la afuera en la línea de fuga. En otros términos, el territorio instituye un lugar seguro para que la vida continúe. Él permite delimitar un pequeño espacio en el plano del caos. El territorio convoca materiales diversos para lograr medios y ritmos. Sin embargo, el ritornelo no se queda en este cosmos organizado, sino que busca de nuevo la salida al caos, línea de fuga. En este contexto vale la pena recordar elementos desterritorializantes, como el canto de un pájaro, a pesar de que siempre el canto del pájaro es muy territorial, siempre tiene salidas a la afuera, y el galope, ¿cierto? El galope como ese tipo de estética nómada, ¿sí? Que aquí lo voy a señalar, o sea, una compositora francesa que es Pascal Criton. Ella hace una interpretación, una composición, perdón, a partir de este texto de Deleuze y Guattari sobre el ritornelo. Ella hace una composición musical, ella tiene una página web donde se ven todas estas composiciones, ¿sí? Y se hace sentir este galope. O sea, que fue un debate filosófico, incluso entre Deleuze y el mismo Clément Rosset, de construir el término del galope a partir de toda una estética del afuera, una estética del nómada, una estética que siempre está perdiendo su territorio, ¿sí? De igual modo, entonces, este material sonora, Pascal Criton nos hace sentir esas máquinas
territorializantes y desterritorializantes del sedentario y del nómada. Ella nos recuerda el efecto ritornelo como dispositivo para nuevas composiciones musicales. Se logra así una proliferación artística que, como la mala hierba, en este caso filosófica, se introduce donde no la han llamado. Por tanto, Criton nos recuerda las fuerzas no sonoras que constituyen el ritornelo, no materiales, que nos exponen a la intemperie, como bien se siente con la música de Stockhausen, desterritorialización, línea de fuga que se aleja de la sonata y del sujeto moderno. Por esta vía reconocemos el carácter subversivo del ritornelo y su efecto anticategoría, pues a diferencia de las categorías estéticas que fungen como casas, como lugares domesticados, la línea de fuga del ritornelo subvierte la estética musical, la pone en riesgo, la lleva a lugares inhóspitos de donde regresa renovada. Y el último punto, espero que sigan acá, es La cosa poetizada, la máquina literaria de Juan José Millás. Entonces, voy como con esta parte más al detalle. Entendemos por cosa poetizada la relación que entablamos con los objetos desde el terreno sensible al margen de la visión utilitaria. Nos encontramos con objetos vitales que emiten signos, palpitan, brillan, se ensombrecen y nos remiten a otros mundos y otros tiempos. Al hablar de cosa poetizada, avisoramos una estética propia del mundo de los objetos, al punto de verlos formar parte de las prácticas artísticas visuales, literarias, escénicas y cinematográficas. Ellos como protagonistas y los humanos como figurantes, lo cual permite enunciar su biografía, su puesta en escena desde el choque, la relación y la constelación de signos objetuales. Bajo estas premisas, la última parte de este acto busca esos efectos maquínicos de los objetos, que en tanto agenciamientos nos dan cuenta de un pensamiento materiológico que las artes activan. En el caso del esoguattariano, el acercamiento a la cosa se entiende como una nueva responsabilidad. O sea, recuerden que Deleuze y Guattari hablaban de una responsabilidad frente al animal, ¿sí? Y esa responsabilidad frente al animal, ellos sobre todo la vieron en la literatura. Ahora, con el fragmento que vamos a leer a continuación, yo quiero remarcar esa nueva responsabilidad, y es una responsabilidad frente a los objetos, lo cual me parece que es un debate muy interesante en el mundo contemporáneo, sobre todo cuando desechamos objetos, acumulamos miles y miles de desechos, de basura, de islas de basura. Creo que esa responsabilidad podríamos volverla a pensar. Y en este caso, el siguiente fragmento dice: el artista es el señor de los objetos. Integran su arte objetos rotos, quemados, desarreglados, para devolverlos al régimen de las máquinas deseantes, en las que el desarreglo, el romperse, forma parte del funcionamiento, del propio funcionamiento. Presenta máquinas paranoicas, milagrosas, célibes, como otras tantas máquinas técnicas, libre para minar las máquinas técnicas como máquinas deseantes. Además, la propia obra de arte es máquina deseante. El artista amontona su tesoro para una próxima explosión, y es por ello por lo que se encuentra que las destrucciones verdaderamente no llegan con la suficiente rapidez. Una responsabilidad frente al objeto que permite propuestas estéticas, sobre todo en la sociedad contemporánea, como lo decíamos hace un momento. Esta relación con lo objetual nos implica un alejamiento de la representación propia del siglo XVIII al XX, para más bien proponer una estética de la presentación en donde la cosa instaura poéticas desantropologizadas y los humanos aparecen deshilachados, sin forma, y prestando su voz a los objetos como quien percibe un teatro de objetos. Igualmente, en el cine, la presencia de las cosas enfatiza su aura a partir de las luces y sombras de primeros y segundos planos.
Este señor de los objetos se puede sentir de manera ejemplar en Jean Tinguely y sus máquinas delirantes, pues a partir de ensamblajes nos pone frente a composiciones maquínicas inusitadas que parecieran estar próximas a explotar. Por tanto, pensar unas artes no humanas, es decir, que incluyan, sientan y produzcan desde lo no humano, sin buscar una nueva épica para la humanidad o una ectopía del humano, se puede lograr cuando los objetos se ponen en escena con sus capacidades vitales. De modo que la pista indicada por Deleuze y Guattari en la cita precedente puede explorarse con el ángulo literario, como indicábamos en la obra de Juan José Millás. En particular, yo tomo 2 libros de Millás, ¿cierto? Ese primer libro, ese libro que digamos, para mí tuvo un particular impacto, que es Tonto, Muerto, Bastardo e Invisible, donde Millás muestra ese efecto maquínico de un escritor maestro de los objetos. Precisemos algunos detalles para entender por qué hay en este autor un agenciamiento maquínico que se activa a través de las relaciones con los objetos y cómo estos son verdaderos protagonistas de la obra. Si vemos el nombre del libro, sentimos un halo esquizoide, ya que el protagonista va asumiendo la personalidad de cada uno de los nombrados, y a la vez estos se conservan y se mezclan. Él siente constantemente un niño que llora, que viene de dentro, sin que el bastardo, el muerto o el invisible dejen de aparecer según las situaciones y el poder de los objetos. Pasar de uno a otro, de tonto a bastardo y así sucesivamente, tiene que ver con un objeto mágico, el bigote, que él adquiere con su peluquero a partir del pelo de la bruja, realizado a partir del pelo de la bruja de Beatriz Samaritas. Sin embargo, el paso de un estadio al otro no es una superación, sino capas que se sobreponen. Objeto que busca emular el padre muerto, pero paradójicamente no tiene nada que ver con el padre. Por eso lo que decíamos hace un momento de cómo también Edipo empieza a ser un tema de juego y de risa en la obra de Millás. Multitud esquiza presente en el título del libro. Así, para combatir su situación de desempleado, este personaje utiliza el bigote que le permite metamorfosearse y afrontar situaciones que sin este amuleto no hubiese soportado. Prótesis que reinventa su cuerpo y le permite tornarse en línea de fuga. En vez de acomodarse a lo molar y buscar un nuevo empleo, él se inventa un mundo gracias a este bigote y a la fuerza de la bruja, de la cual toma su materia. Este es el inicio de una proliferación delirante, esquiza, donde recuerda su infancia cuando iba a la ferretería a pedir pan y a la panadería a pedir tornillos. A continuación, el muerto se instala por una apuesta que tuvo como punto de partida a las gemelas Emérita y Paca, quienes representan el bien y el mal respectivamente. En un momento dado, una de ellas muere y nuestro personaje apuesta su vida con alguien de que la gemela, la mala, Paca, es la que ha muerto. Sin embargo, al cruzarla se da cuenta que no, que la maldad sigue ahí, ya que su pequeño juego, una caja de cartón, es pateado por la gemela perversa y entonces vemos que es la Paca misma. Ahí queda muerto. El bastardo se instala cuando se pierde en un centro comercial y toma la mano de un falso padre con el que a su vez del cual finge ser su hijo. Todos fingen y cada uno se acomoda a esa vida que le conviene más que la real. Finalmente, el invisible siempre ha estado ahí y se acuesta a su lado, como lo hacía el personaje de Lorla de Maupassant. Solo que al final esta sensación se intensifica cuando el personaje se diluye en la escritura misma. Entonces, escribir es adquirir un cuerpo invisible. Ejemplo de esquizolibro que se une a todos aquellos que en su momento reconocieron Deleuze y Guattari en los autores ingleses que terminaban en tartamudeos, onomatopeyas y silencios. Del esquizo al rizoma, de la multiplicidad al cuerpo sin órganos, de los objetos vivos a la línea de fuga. Huchas que respiran, bigotes que alteran personalidades, libros que huyen, vuelan y mueren. Camas con sus zonas cálidas y frías. Vemos que Deleuze y Guattari se presentan a través de estos
agenciamientos maquínicos de Millás a través de esa máquina abstracta que expone realidades extrañas. Desterritorializaciones donde lo familiar adquiere otra vida y por tanto otro sentido, como se nota en la subversión del lenguaje que encontramos en otro libro de Millás que se llama El orden alfabético. En esta obra, las calles, los objetos del supermercado, las rutas pierden su señalética y el mundo se torna oscuro, incomprensible. Es toda una aventura cruzar de una calle a otra. Sin embargo, esta ficción es la vía para viajar al centro de lo real. Recordemos el tono en el que Millás describe las dislocaciones de lo real. Cito: me parecía que la vida era un conjunto de fragmentos como los que forman los cristales de un vaso roto sobre el suelo. Y esos pedazos han comenzado a aproximarse como cuando pasas una película de un desastre al revés. Se encuentran los fragmentos, digo, y forman un sujeto que soy yo, un hombre articulado, una geografía definida de la que se puede levantar un mapa, aunque ese mapa tenga forma de riñón, como Madeira, o de un hígado, como el pensamiento. El caso es que sabemos dónde están colocados sus bordes y dónde termina el órgano y comienza la prótesis, porque ahora sé que mi identidad o mi personalidad, que mi palabra, era una prótesis con la que intenté sustituir la función de la inteligencia. ¿Qué inteligencia podía salir de aquella calle? En términos filosóficos, ni el ser ni la identidad son vías para acceder al individuo. Por el contrario, él se hace de una pluralidad de singularidades, que en este caso producen esa sensación esquizoide del movimiento, no solo por muchos otros, sino extendido por el espacio, en el plano geográfico, en un cuerpo que se hace continente y cósmico. La calle de su barrio pareciera ser el lugar del arraigo. Sin embargo, es la línea de fuga, centro caótico que conecta con otras ciudades, otros tiempos, otras geografías. No importa si Millás leyó a Deleuze y Guattari, pero ellos seguramente que no leyeron a Millás. Lo cierto es que este logra una máquina abstracta, una máquina esquiza que se hace escritura. En ese sentido, la cosa poetizada constituye toda la obra, pues el bigote es la llave que rompe con los medios y los ritmos, que permite acceder a otros mundos, sentir un cuerpo cósmico que además de los personajes indicados, se desplaza por una geografía universal. Fabular con otras vidas, otros cuerpos, otros trabajos, otras relaciones. Vivir la calle de su infancia como una especie de Alep que se conecta con cualquier ciudad. Esta calle es lo conocido y el desarraigo mismo. Ella sirve de puente para acceder a la Quinta Avenida. En fin, la llave de la máquina millardiana, ese bigote, se convierte en el escritor mismo. Por eso, ¿cómo escribiría un bigote postizo y mágico una versión del mundo? ¿De qué mundo hablaríamos? Un efecto maquínico que hace proliferar otros. Así, tonto, muerto, bastardo e invisible, es el extrañamiento de lo nuevo, la magia de las cosas, la magia que las cosas le regalan al mundo. Los cuerpos vivos de las cosas en donde el humano es una pieza del ensamblaje. De modo similar, vemos cómo en el orden alfabético Millás inventa mundos a nivel de la materia sin que el humano sea el protagonista del relato, sino un participante accesorio que se somete a las fuerzas de las máquinas objetuales. Estética desplazada a la escala de las relaciones de los objetos, como bien lo indica Millás, y aquí una cita pequeñita: las cosas tienen propiedades semejantes a las palabras en el sentido que al agruparlas forman pensamientos o ideas. Aquí la literaria, en donde los objetos arman universos poéticos y los humanos son los figurantes de dichos mundos. Para ello, Millás acude al recurso de realidades paralelas, existencias dobles donde se disloca lo conocido. Así, los libros abandonan las estanterías, vuelan, se disputan entre ellos y fenecen con el olor putrefacto que emite un cuerpo en descomposición.
Millás se convierte en el escritor de las grietas, se hunde en estas y encuentra otras sensibilidades que en la realidad áspera no percibimos. Un arte no humano o al margen del humano, o más bien, cómo los ensamblajes de objetos constituyen la realidad humana. En el orden alfabético, lo percibido se va desfigurando a medida que desaparece el lenguaje. Un mundo afiebrado, en donde el protagonista ve cómo los libros se sublevan, a lo que se une la rebeldía en general del lenguaje que va desapareciendo paulatinamente, palabra por palabra, letra por letra. Cada cosa, a su vez, sufre una metamorfosis, pues la eliminación, por ejemplo, de la letra R implica a su vez la mutación de cada una de las cosas que contiene tal letra. En ese sentido, rosa no es lo mismo, no es igual a osa, como consecuencia de la eliminación de la R. Enfermedad del lenguaje y descomposición del mundo conocido. Por ello, si la lingüística moderna con Saussure había demostrado la arbitrariedad de la relación entre la palabra y la cosa, a la vez que teoriza la sospecha que desde la segunda mitad del siglo XIX se había instalado con respecto al lenguaje como expresión de lo real, Villas toma una vía distinta. Busca jugar con un vínculo inseparable entre la palabra y la cosa, al punto que la alteración de una implica la mutación de la otra. Pareciera que la consigna de Millás fuese el lenguaje hace mundo en el sentido de la prosa del mundo. Pero a la vez, esta entrada poco materialista le permite acercarse a los objetos cotidianos, a los cuerpos y entender sus mínimas alteraciones. Paradójicamente, él nos pone en contacto con descripciones muy materiales del mundo. Nos obliga a mirar cada objeto cotidiano para sentir sus alteraciones. Frente, pestañas, lágrimas, no son las mismas al sufrir la pérdida de alguna de sus letras en su nombre. Por eso, continuar con la lectura del orden alfabético pareciera ser la vía para encontrar el silencio en la literatura, solo que el autor no llega a este punto. Millás insiste en el lenguaje como tejido de la definición misma del humano, a la vez que le reconoce su posibilidad autónoma y rebelde, al punto de alterar a capricho el nacimiento y devenir del mundo. Millás nos instala en el caos que fluye entre las palabras y las cosas. Él desata la bestia del lenguaje que escapa a la esclavitud humana y nos demuestra la fragilidad de la escritura, la cual en sus parpadeos nos presenta la máquina defectuosa de la escritura literaria. Bueno, hasta ahí va mi texto, o sea, quería un poco, creo que lo de Millás podría continuar, pero lo dejaría hasta ahí, ¿sí? Un poco para ya abrir la conversación y lo que esto nos implica, ¿sí? Bueno, Olga, muchas gracias. No sé si me manejé bien con las imágenes, creo que más o menos bien. Me anticipaba un poquitito, pero eso. De acuerdo. No, no, pero lo hacía porque prefería anticiparme un poquitito y no llegar tarde. Pero Perfecto. bueno, ¿quieres Bueno, decir algo de estas entonces, imágenes que estamos viendo? bueno, realmente las imágenes eran un poco poner ejemplos de lo que se dijo a lo largo del texto, o sea, esas máquinas de Tinguely que son un poco las que cita Deleuze y Guattari, sobre todo en el Antiedipo, entonces ponerlo en imágenes así, perdón, y esta también un poco pensando también en el dadaísmo y en todas estas construcciones que se hacían a partir de objetos desechados y cómo se hacen estas máquinas artísticas, un poco en estas características, y bueno, estos también que son un poco estos dispositivos maquínicos que quería mostrarlos y que Deleuze y Guattari también nos tienen en ese sentido, ¿cierto? Está el espantapájaros, que es la película donde también se pone todo el dispositivo de la casa máquina, pero eran imágenes un poco para
para contarles, porque los expertos en Deleuze y Guattari conocen muy bien esta referencia, ¿cierto? Era más para recordárselas. Y eso, no sé si, No, ¿cómo no, lo ves, genial, Juan genial, Manuel? buenísimo, Olga. Súper Listo. interesante porque, bueno, a mí me interesa de manera particular porque mi tema de investigación justamente es la teoría de las máquinas en Deleuze y Guattari, así que imagínate, eh, eh, está muy, muy bueno esto que vos nos presentaste. Y bueno, podemos Gracias. conversar desde ya, pero me parece que podríamos abrir el espacio, ante todo, para las personas que están presentes, por si alguien quiere hacerte alguna pregunta, un comentario, y después, si no, seguimos nosotros. Bueno, ¿alguien tiene Perfecto. una pregunta para Olga? Ah, mm, Hay problemas de conexión, esto es un hecho, ¿eh? Hay participantes que lamentablemente se les cae la conexión, vuelven, pero bueno, nada. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para hacerle a Olga? ¿Algún comentario acerca de su exposición? Sigifredo. Adelante, Sigifredo. ¿Sí se escucha? perfecto. Sí, sí, muy bien. Ah, hola, hola, ¿qué tal? Un ¿Qué placer tal? escuchar la charla, me ha encantado. Tengo un par de Gracias. preguntas y unos comentarios. Bien, bueno, la cuestión, me llama mucho la atención esta lectura deleuziana de este gran escritor contemporáneo Millás español que justamente tiene obras que me parecen muy interesantes. Sin embargo, yo diría que es un escritor que se ubica dentro de la tradición de la modernidad literaria en lo que respecta al cuidado de la obra. Lo que yo he leído de él, que han sido un par de obras, me parecen realmente obras maestras, o sea, como que está muy cuidado el trabajo literario y hay un ejercicio de escritura donde se permite, desde mi perspectiva, claro está, como simple lector, cierto juego, pero finalmente hay como bastante orden, veo en la obra de Millás. Bueno, ese era un comentario. La, Ya. son dos preguntas. La primera es, si pudieras, o pudiera, mejor dicho, profundizar en esta cuestión de eh, la lectura que hace Clement Rosset, no sabía de esta apropiación. O sea, sabía que había guiños mutuos a Deleuze, la lógica de lo peor, le pareció una obra muy, muy interesante. Y a Clement Rosset, Deleuze le parecía también un pensador eh, que, que era, a diferencia de otros pensadores de la época, que habría un diálogo con los temas y problemas de la condición humana más relevantes, ¿no? Eh, la, la otra cuestión que me llama mucho la atención y creo que tiene muchísimas posibilidades es esto de esta noción de la nueva responsabilidad. Me parece Se te está cortando, Sigifredo. que yo creo que justamente la actualidad de Sigifredo, Deleuze. repetinos, por favor, porque se cortó un poco lo que estabas comentando. Ah, Hablabas de la nueva responsabilidad y ahí se cortó. sí, a ver. Sí, que esta noción de la nueva responsabilidad me parece de una importancia de suma actualidad, porque justamente tiene que ver con el replanteamiento de la ética, la estética y la política de cara a los temas y problemas de la contemporaneidad. No sé si se escuchó, ¿sí? Sí, sí se escuchó. Ahora sí se escuchó. Sí, perdón. ¿Sí?
Sí, es cuanto, gracias. Ah, perfecto. Juan Manuel, ¿será que dejamos de compartir pantalla? ¿Tú sabes hacerlo para poder conversar mejor con el público, con las Sí, personas sí, presentes? perfecto, perfecto. ¿Me ayudas? Sí, para retomar las propuestas, digamos, de conversación que hace Sigifredo. O sea, ¿de dónde es que se Para deja dejar de de compartir? compartir, Perdón. mira, Mm, tenés un cuadradito que es como el botón de stop de las reproducciones de audio. Está mm, justo arriba de la imagen, tenés un lapicito, tenés una T, tenés, bueno, ujú, una línea en diagonal, un botón de ujú, descarga, ujú. borrar anotaciones y por último tenés un cuadradito que dice dejar de compartir. Cliqueás ahí y ya. O puedo hacerlo yo, creo. A ver. Ah, Sí, ahí ya, está. perfecto. Sí, ahí Ya, está. perfecto. Ahora sí, Perfecto. gracias. No, entonces vamos a retomar lo que dice Sigifredo. O sea, digamos, en relación con lo que, no sé si te caché bien la pregunta en relación con Deleuze y Clément Rosset. O sea, te voy a hacer el comentario como lo que yo percibo, o sea, después de haber leído y haber hecho una tesis de doctorado sobre Clément Rosset. El único texto que cita, desde donde yo conozco Deleuze, es, sí, la lógica de lo peor, ¿cierto? Él cita ese texto puntualmente, creo que es en Mil Mesetas, y el asunto es que ellos sí tuvieron correspondencia, ¿cierto? O sea, de hecho, la correspondencia se ha publicado de ambos, o sea, yo leí la correspondencia desde que la publicaran porque está en la BNF, o sea, en la Biblioteca Nacional de Francia, y ahí ellos, el tema del galop, o sea, del galope, que era en términos de una desterritorialización y de una estética que sería diferente a la del ritornello, ahí la pregunta se la hace Deleuze a Clément Rosset, y Clément Rosset le responde por esa vía, es decir, dándole la pista a partir del nomadismo y como ahí habría otra estética que no estaría atrapada o que no estaría pensada desde la figura del ritornello, ¿cierto? Entonces siento que igual Clément Rosset, o sea, o sea, tanto la antinaturaleza como lógica de lo peor son dos textos con mucho peso filosófico y desde ahí obviamente se puede entablar una relación entre ellos y ya luego creo que la última parte, cuando ya Clément Rosset se dedica a toda su reflexión sobre lo real y escribe ese texto tan, de alguna manera desafortunado, que es sobre la sequedad del pensamiento de Deleuze, creo que después no hay como muchas otras conversaciones al respecto, ¿cierto? O sea, eso es lo que te podría un poco comentar. Eh, y obviamente que si Deleuze creo que sí tenía mucha más edad que Clément Rosset y entonces obviamente afinidades intelectuales por el lado de la escuela de altos, de la normal superior, en fin. Y en relación con lo que decías o sea, que era algo que yo pensaba de verdad, porque encontré este fragmento que les cité sobre los objetos y me llamaba mucho la atención. Y creo que le podríamos sacar mucha punta justamente con el debate que tenemos actualmente. Entonces creo que lo tomo, o sea, lo tomo de esta manera para entablarlo en relación con Juan José Millás. Y yo con la reflexión que hace sobre la escritura de Millás, yo puedo estar de acuerdo. Es decir, para mí él tiene un tipo de literatura o sea, que es mucho desde de la forma de armar esto, pero yo también lo leo en el otro lenguaje y es esa máquina literaria que él mismo va construyendo y esos textos que en su momento para mí fueron como tan disruptivos de la literatura que se estaba haciendo, o sea, con estos dos que cito en particular, ¿sí? Pero creo que también se le podría hacer esa lectura, sobre todo quizás en algunos de los últimos textos que él publica.
No sé si respondí Sigifredo o, o si queda algo Ahí que está de se vuelta nos haya. Sigifredo para continuar la Sí, conversación. Adelante. muchas gracias. No, nada más muy brevemente, para no abusar de la palabra, por si hay más comentarios. Clemen Roset estuvo acá en Zacatecas, México, soy de acá de Zacatecas, Mm, México, cierto. y él manifestaba en privado su admiración hacia Deleuze, pero lo ubicaba siguiendo a Borges dentro de una suerte de poesía filosófica o esta idea de metafísica ficción, ¿sí? O Ah, sea, ok. comentario que seguramente Deleuze hubiera aceptado con gusto, ¿no? Pero Mm, sí, parece ser que hubo después cierto distanciamiento. Yo creo que tiene que ver también con los egos de los pensadores de la escena francesa, ¿no? Pero sí, me parece que esto que señalabas de la poeticidad inmanente de la cosa misma conecta perfectamente estas reflexiones y da para mucho, ¿no? Creo que esto podrías desarrollarlo con muchísima eh, solvencia para generar alguna propuesta que abarque ética, política y estética. Es cuanto, gracias. ajá, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, lo que dices en relación, o sea, yo lo que siento, pero igual es que para mí después de que, o sea, para mí hay un quiebre y yo lo digo en el texto que yo publiqué, o sea, finalmente mi tesis doctoral se publica en francés, o sea, no la he publicado en español. Y, y ahí hay un quiebre definitivamente en 1976 en el pensamiento de Clément Rosset cuando él empieza a hablar sobre lo real. O sea, y cae para mí, o sea, en un pensamiento que empieza un poco a patinar en unas ideas. O sea, en ese momento yo creo que ya, o sea, no es el mismo Clément Rosset, no es el mismo Clément Rosset de lógica de lo peor, de toda su reflexión. O sea, recuerden que Clément Rosset, perdón que terminemos hablando de Clément Rosset en una conferencia sobre las máquinas de les guattarianas, pero bueno, era por la propia, o sea, pero solo para decir esto, y era que Clément Rosset fue el primero que habló de Schopenhauer como un filósofo del absurdo. O sea, él fue el que construyó ese término. Es decir, es ese segundo momento y obviamente eh, en la escena francesa, pues es indudable la estela que ha hecho Deleuze y Guattari, y mientras que el pensamiento de Clément Rosset terminó más diluido, aunque cuando uno le dice a los franceses eso, dicen, bueno, pero no es que no venda, o sea, todos los libros, los últimos libros que son muy pequeños de Clément Rosset se vendían muchísimo en Francia, pero en términos de pensador filosófico y el marco, o sea, digamos, porque un gran pensador también se siente por los ecos que deja que produce, es una máquina proliferante de producir otras escrituras. Y eso en Deleuze y Guattari es indudable. Ustedes saben que en los últimos años, los últimos 10 años en Francia se han dedicado a reivindicar el pensamiento de Guattari también, porque quedaba muy a la sombra de Deleuze, ¿sí? Entonces, eso, o sea, ya haciendo seminarios puntuales sobre Guattari, o sea, viendo todo lo que la escritura de Guattari le aportó a la escritura de Gilles Deleuze, ¿sí? O sea, esa reflexión que decimos sobre Proust, ya la había construido en el inconsciente maquínico también Guattari, o sea, toda esa reflexión, esos debates ahorita, como les digo, llevan más o menos 10 años en Francia revisando todo lo que Guattari también hizo con la escritura de Deleuze. ¿Sí? Eso. Qué bueno esto último que decís, Olga, porque acá Sigifredo, y bueno, y yo mismo, somos un poco guattarianos, bastante guattarianos, y, y en abril, el 30 de abril de este año, justamente a través de la Universidad de Morón, celebramos el primer coloquio internacional Félix Guattari, de manera Excelente. virtual, y fue una experiencia hermosa donde pudimos comentar acerca de la presencia de Félix en Latinoamérica. Si bien no pudimos agotar
porque el vínculo de Guattari con nuestro continente es muy fuerte, muy prolífico, muy rizomático, ¿no? Pero pudimos hablar de su impacto y sus huellas en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, y fue una experiencia realmente maravillosa que esperamos poder repetir el año que viene, tal vez organizada ya en otro país, tal vez en Paraguay, pero estamos en eso, en recuperar la imagen de Guattari, pero no para competir con Deleuze en absoluto, ni para demostrar que era mejor, que era superior, en absoluto, sino porque es preciso, creo, equilibrar un poco la balanza. Se lo ha ninguneado demasiado. Es una vergüenza a veces que cuando se trata del Antiedipo de 1000 mesetas, por ejemplo, se diga, según Deleuze, : como si Guattari no estuviera. Pero bueno, Juan Moreno tiene algo para decirnos hoy. Adelante. ¿Se me escucha? Perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias, Olga, por esta conferencia tan interesante que tiene cierta resonancia, digamos, con esas tres anticategorías, con las categorías de Peirce, ¿no es cierto? me tiene por allá como, sí, como que hay un trasfondo que resuena, pero que sería muy interesante discutir después. Pero no, lo que quería es hacer una anotación meramente marginal. Y respecto a un texto de Millás, para mí El Mundo es una de las novelas inolvidables, ¿no es cierto? Pero me gustaría que comentaras un poco, porque al principio del Mundo, esa presentación que se hace del padre, que es una especie de bricoler que construye instrumentos médicos, ¿no es cierto? Es como una especie de premonición, como una especie de lo que es la obra literaria, ¿no es cierto? Porque el padre recoge fragmentos, piezas y va construyendo unos instrumentos para medicinas. No sé si recuerdas esa primera parte de la novela, y es como una especie como de la máquina literaria que mismo termina resolviendo después, con ese carácter como tú mencionabas, de los fragmentos que se componen, etcétera, con ese carácter de bricoler que en realidad pues tiene tanta resonancia no solamente pues en la obra de él, sino también en la obra del mismo Deleuze, ¿no es cierto? Sí, Juan, muchas gracias por el comentario. Sabes que voy a quedarte en deuda con esa pregunta, porque me tengo que volver a leer ese libro. O sea, hace un montón de tiempo no lo leo, y ahorita me concentré mucho en estos dos y los releí, pero sí lo voy a leer. Ah, bueno, porque ahí hay esa parte es inolvidable, ¿no es cierto? El padre, la primera parte de la novela, el padre es alguien que en un momento que en España no hay la facilidad de conseguir los instrumentos propiamente, pues digamos, de primera mano, él va construyendo instrumentos para médicos. Y eso es un bricoler extraordinario que se inventa. Yo tampoco es que tenga en ese momento presente, lástima, tengo la novela pues por allá en la biblioteca abajo, pero va construyendo máquinas de una forma como un bricoler, y es inolvidable porque así comienza la novela y realmente es una especie de, como diría yo, de paradigma o de lo que va realmente la obra literaria, ¿no es cierto? Sería bueno pues que echases un vistazo porque... Sí. Bueno, sería interesante mirarlo porque me parece que hay algo que se puede recoger, porque es un aspecto maquínico, no solamente de lo que hace el padre, sino de lo que es la obra literaria. Pues, me parece a mí una cosa marginal que te quería como recordar. Genial. No, pero muchas gracias. De todas maneras, gracias. Mil gracias. Extraordinaria la conferencia, y ya más adelante podríamos hablar, porque esa tríada que tú planteas, me parece a mí que si uno hurga un poco, encuentra cierta... encuentra por un Peirce que está por allá como latente en el fondo. Pero bueno, eso valdría la pena mirarlo después. Me interesa recuerda que la obra estética recuerda que el indispensable exceso de la estética de la Mandoki también tiene ese trasfondo, ¿no es cierto? Cuando ella analiza en el texto están las tres categorías de Peirce, no propiamente en los términos que las usa Peirce, pero sí está cada capítulo, realmente cada sección del trabajo está montado sobre una tríada categorial o acategorial, digamos, ¿no es cierto?, de una estética pues que sabe montar Katia Mandoki. Bueno, de todas maneras, mil gracias, Olga.
Voy a seguir, Juan, como siempre, aprendiendo de ti. Voy a seguir esas pistas que me das. Muchísimas gracias. O sea, Bueno, a ti. volver sobre el libro, por supuesto, de Millás y lo de Mandoki con Pierce, genial. O sea, le voy a rastrear esas pistas para quizás fortalecer el texto para una publicación El tema de la fuerza, o para continuar. perdón, sí, el tema de la fuerza como cualidad, el tema del ritornello y de la cosa pues poetizante, para mí tiene una resonancia muy grande con esas tríadas, digamos, de la obra de Peirce. Pero bueno, eso sería tema como para Perfecto. otra conversación. Bueno, Listo. muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, genial, genial. Gracias, Juan. Tenemos un mensaje de Georgina Bertazo que tuvo que retirarse, pero te dejó un mensaje. Muchas gracias por la charla, Olga, perdón. Fue muy interesante. Y sí, realmente, fíjate que se generó, ¿no? Un montón de preguntas, de comentarios. Pasa siempre esto en este ciclo, Olga, ¿eh? Las conferencias Ok. son súper interesantes, pero es muy lindo, especialmente el momento posterior en el que podemos conversar, intercambiar. eh, es muy, muy lindo realmente. Y vos sabés que yo me quedé pensando en algo de 1000 mesetas, ¿no? Por el tema de los agenciamientos y la literatura. Mira, voy a leer muy brevemente, muy cortitos, dos pasajes de 1000 mesetas. Especialmente, bueno, los tomo de Rizoma, ¿no? De la introducción Rizoma. La literatura es un agenciamiento, dicen Deleuze y Guattari ahí. Nada tiene que ver con la ideología, no hay, nunca ha habido ideología. Esta última frase bastante provocadora, yo estoy trabajando con este tema ahora, me parece que tiene varias aristas, pero para nosotros creo que este punto es importante en el sentido de que, bueno, literatura en cuanto a agenciamiento no tiene que ver con ideología. Dejemos en suspenso si realmente nunca hubo ideología o en qué sentido. Pero ese sería un punto. Y después dicen, más adelante, me pasé, en ningún caso aspiramos al título de una ciencia. Nosotros no conocemos ni la cientificidad ni la ideología, solo conocemos agenciamientos. Bueno, muy breve eso, ¿no? Pero es como si la literatura fuese una especie de vector desterritorializante, ¿no? Que pasa por ese estrecho, ¿no? Entre la ciencia y la ideología. Hacemos literatura, hacemos agenciamientos, ni ciencia ni ideología, ¿no? Como si fuese Escila y el otro Caribdis. Tenemos que pasar por ahí, por ese lugar intermedio. Y se me ocurre, ¿no? Que tal vez por eso el ensayito sobre Kafka entre Antiedipo y 1000 mesetas, porque ¿qué hace Kafka ahí? Es un escritor muy importante para el mundo contemporáneo, pero que justamente en sus novelas, según Deleuze y Guattari, trata de los agenciamientos. De vuelta, los agenciamientos son el tema principal de Deleuze de las novelas de Kafka. Entonces, creo que ahí tenemos un punto interesante, ¿no? Esta máquina literaria de Juan José Millás o cualquier máquina literaria que podamos pensar, aparentemente tendría que trabajar ahí, ¿no? En el entre de la ciencia y la ideología. ¿Vos qué pensaste? ¿Puede ser esto? ¿No? ¿Estás en desacuerdo? No estoy en desacuerdo, sabes que me hace pensar algo, o sea, me pone a pensar realmente, porque sí, o sea, o sea, creo que era un poco para algo que a Deleuze y a Guattari les preocupaba mucho y es pensar el arte como información también, ¿cierto? Es decir, o sea, porque la ideología también tiene algo de informativa, ¿cierto? De informar, o sea, sí, o sea, en relación con la ciencia, no lo sé, o sea, yo sí siento que para mí el debate es, o sea, agenciamiento en términos de construir esas máquinas, o sea, máquinas que
que pueden incluso, mira ahorita que está este escritor chileno, o sea, que acabo de leerme la novela Maniac de la Batut, ¿cierto? Y donde la Batut coge a toda la ciencia, o sea, coge todos los debates sobre ciencia, programación, matemáticas, o sea, es un experto realmente de las ciencias, pero está armando una máquina literaria, ¿cierto? O sea, y la máquina literaria, o sea, no importa con qué materiales los hace, ¿cierto? O sea, no importan los materiales que las hacen. O sea, lo que pasa es que para mí o sea, o el término ideología, como lo entiendo ahí en Rizoma, es más una cuestión, o sea, o sea, de, no sé, o sea, de disecar el pensamiento, o sea, de conducir, o sea, que eso no tiene nada que ver con, porque para Deleuze y Guattari siempre la creación se hace en los vórtices, se hace trayendo de la afuera, de lo que no es real y trayendo materia del caos a lo real, ¿cierto? Y eso, pues, nada que ver con la ideología, ¿cierto? O sea, la ideología, al contrario, es una cristalización y repetición de lo real, ¿sí? Pero bueno, o sea, creo que es muy interesante como lo planteas, o sea, y es como para también seguirle debatiendo. ¿Sí? Tal vez yo lo pensaba en algún momento esto como algo que nos remite al Tusser incluso, porque ideología, bueno, están esos famosos aparatos ideológicos de Estado, en toda esa tradición marxista que nos habla de una inversión de la realidad, de un engaño, que justamente en Antiedipo es cuestionado. No, no es que no ocurra, no es que no haya nada de eso. De hecho, en Antiedipo usan un par de veces el término ideología en este sentido marxista clásico. Pero lo que dicen es que no se resuelve de esa manera el tema que vos mencionaste, ¿no? De por qué nosotros solemos desear nuestra propia opresión, nuestra sujeción. ¿Por qué deseamos no desear? Bueno, la teoría de la ideología no resuelve eso. Pero, y ahí me parece que viene la crítica, la ciencia como la piensa el Tusser tampoco. O sea, entonces, yo lo tomaba de esa manera, digo, estoy pensando en voz alta, o sea, ni ideología, por supuesto, ni tampoco la ciencia en ese sentido, ¿no? Como que lo que hacemos tiene que ir por el lado de los agenciamientos y para ir por el lado de los agenciamientos tenemos que hacer algo más bien que vaya en relación con el arte, con la literatura, con otras formas de pensar. Por eso me parece que, tal vez dicen en Mil Mesetas, lo nuestro no es la cientificidad. Incluso la literatura de Deleuze y Guattari es eso, o sea, la escritura es literaria. Tiene una escritura que confunde, que no es la de un tratado de filosofía clásico, ¿no? O de un manual de psicología. Es algo, es ella misma un agenciamiento. Por supuesto. O sea, yo lo que, o sea, digamos, también recordaba que es la filosofía cuando ellos hablan del arte, o sea, de los perceptos, conceptos y afectos, ¿cierto? Y cómo todas las funciones son digamos, el mecanismo para producir de la ciencia. Es decir, ellos sí ven en la ciencia una posibilidad de creación y de transformación, o sea, de romper el paraguas, como dicen en que es la filosofía del Guattari, ¿cierto? Entonces, ahí creo que el debate es quizás el término de ciencia que estuviesen pensando en Mil Mesetas, ¿cierto? O sea, en ese caso, sí, estaba pensando otra cosa, pero se me escapó. Pero podemos seguir conversando. ¿No? Perfecto, Sí. perfecto. Y me pareció interesante también que hiciste tu aporte muy valioso al concepto de máquina, bueno, que muchas veces es leído de manera muy errónea, me permito usar el adjetivo errónea, y Deleuze y Guattari propusiese una especie de mecanicismo o como si endiosasen a la máquina técnica. Por eso los ejemplos que vos diste están muy buenos porque nos recuerdan que máquina es otra cosa. Por ejemplo, seres de la naturaleza pueden hacer máquinas, formar máquinas, no sé, con la lluvia, con el viento,
¿no? Ujú. Máquinas orgánicas e inorgánicas, pero dentro de la naturaleza. No es que haya una prioridad de las máquinas técnicas. Que Exacto. eso es al revés, es lo que pasaba antes, ¿no? Justamente lo estaba leyendo, que en algún momento la cámara oscura en el siglo XVII fue tomada como el modelo eh, eh, de lo que ocurría fisiológicamente en la formación de imágenes en la retina. Pero la cámara, al revés, la máquina técnica como modelo de lo que pasaba en los cuerpos, ¿no? En nuestros cuerpos, en medio del auge del mecanicismo. Pero justamente eso no es lo que hacen Deleuze y Guattari. Es justamente romper con eso, no seguir esa línea. Me parece muy Exactamente, valioso sí. tu aporte, Olga, y creo que tenemos otro comentario más de Sigifredo. Sí, Adelante. adelante. Sí, te escuchamos. Este, bueno, a También de ver, Juan después. Sí, Adelante, muy Sigi. breve, un comentario muy breve. Yo creo que la lectura que hacen de nociones de máquinas deseantes y luego agenciamientos, busca justamente sortear esta cuestión de la ideología y los aparatos ideológicos del Estado. O sea, como que la propuesta, hasta donde alcanzo a entender, claro está, de Deleuze y Guattari, es hacer una lectura del arte a partir de sus posibilidades de subversión, del orden, pero también de la forma, de la realidad misma, ¿no? Esto es lo que yo alcanzo a percibir un poco. Es como pensar el arte desde su dimensión creadora, creativa, que tiene efectos no solo estéticos, sino también políticos, ontológicos. Y creo que esta sería también cierta diferencia con Clement Rosset. Para Clement Rosset, claro, aquí Olga es la especialista en Clement Rosset, pero para Clement Rosset, en algunos textos como Lo Real y su Doble y otros, justamente el arte funciona como una suerte de antídoto frente al engaño que encubre lo real, ¿no? O sea, yo creo que justamente el arte tiene esta como esta dimensión tanto de encubrimiento, de esta dimensión estética de Nietzscheana del origen de la tragedia, de una metafísica del artista, pero también tiene esta cuestión como del antídoto, ¿no? Para desnudar lo real en, en su, pues en todo su patos, en toda su dimensión prácticamente inhabitable. Entonces yo creo que sí habría puntos de encuentro entre Deleuze Guattari y Clement Rosset, pero también ciertas diferencias, ¿no? Porque creo que Clement Rosset, este esquema de lo real y su doble, que es un esquema que aparece en varias de casi en todas sus obras, justamente lo ubica en una perspectiva más, digamos así, como más puntual de la dimensión que le da Clement Rosset al arte, ¿no? Es un comentario solamente. Perfecto, Sigifredo. Muchas gracias. Olga, si tienes algún comentario, Sigi, adelante, y después sigue una nueva intervención de Juan, y después ya vamos cerrando. Sí, sí, o sea, yo en relación, o sea, con Deleuze, o sea, por ejemplo, y por eso esas anticategorías que yo propongo las denomino así como fuerzas y ritornelo, porque cuando él se plantea este debate de cómo la carne es demasiado débil para soportar las artes, ¿cierto? Y ahí está directamente tirándole a Merleau-Ponty. Y ahí arranca con la figura del ritornelo, con la figura de los territorios, de cómo hacer artes, hacer territorios, cómo es hacer esas casas, pero esas casas que abren hacia el cosmos, que abren, que siempre tienen la salida, y por eso habla de la pintura, y la pintura como a través de la ventana se escapa todo. Entonces, ahí hay toda una, y para mí, Deleuze y Guattari, toda su filosofía
filosofía, obviamente que estoy de acuerdo con Cifredo que o sea, no es, o sea, son gestos, cuando uno cambia el terreno sensible, también hay política, obviamente. O sea, la política no, o sea, una transformación sensible es una transformación política, ¿cierto? Entonces, obviamente eso no es separable, pero para mí es una filosofía que se hace con el arte y que a su vez transforma las artes, obviamente, que eso es lo que hace Deleuze cuando escribe sobre cine, cuando escribe sobre literatura, o sea, o sea, para nosotros que hemos leído tanto de Deleuze, yo ya no puedo leer a Bacon, a Kafka o ciertos cines sin el pensamiento de Deleuze o guattariano, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas... Y en relación con Clément Rosset, y perdón otra vez la digresión sobre Clément Rosset, porque Clément Rosset pone, por ejemplo, un textico sobre la fotografía de Rulfo, ¿cierto? Y cuando toma esa fotografía, como Rulfo, que es un escritor de literatura, pero a la vez también es un fotógrafo, ¿qué es lo que dice? Va a decir, es que lo que hace es ponernos, o sea, sí, la literatura y las artes pueden ser un antídoto, pero a la vez nos ponen frente a lo real. Porque qué es lo que nos pasamos nosotros y por eso lo real y su doble es ese quiebre que, como les digo, es otra, o sea, se reconstruye el pensamiento. O sea, yo creo que la pregunta que tenía ahí Clément Rosset era cómo dejar salir de la filosofía francesa de una filosofía del comentario. O sea, porque la mayoría de la filosofía francesa está sustentada en una filosofía del comentario. Y en tanto en Lógica de lo Peor como obviamente los textos de él sobre Schopenhauer, como la antinaturaleza, él está todavía comentando a otros filósofos. Y a partir de 1976, él propone construir esa filosofía. Entonces, mira muchísimo cómo nosotros, cómo incluso muchas de las artes, y pone muchos ejemplos de literatura, se dedican a construir ilusiones. O sea, nosotros ocultamos lo real. Y cómo hay maneras también de aproximarnos a lo real a través de cierto tipo de literatura o cierto trabajo con la imagen, ¿cierto? Entonces, y por eso, porque él tiene esto de lo indigerible que es lo real. Pero bueno, sí, o sea, creo que también ahí nos iríamos un largo rato y yo quisiera también escuchar que está Juan, está Jaime también levantando la mano, entonces... Sí, sí, perfecto. Creo que estaba primero Juan, me parece, y luego Jaime, pero no importa. Cualquiera de los dos, adelante, los escuchamos. Sí, Juan. Años que no hablamos. ¿Estoy hablando o no me escuchan? Sí, sí, Jaime, te escuchamos, perfecto. Sí, sí, Jaime, adelante, adelante. Bueno. No, estaba salvando a Olguita que hace años que no la veía, ni... Se te cortó, Juan, ese Jaime, se te cortó. En su espacio. Pero yo ya aquí sí no sé qué hacer para volver. No, ahora sí, ahora volvió, ahora sí está escuchándote. Te estamos escuchando, Jaime. Bueno, que no sabía qué hacer para volver. No, lo que le estaba diciendo a Olguita, que después de que ella que se llamaba Sapro, que era saprófitos, que estábamos en una especie de bienal, pero con la temática de la Está cortando. cierto espacio. Se te corta mucho, Jaime, te nos escuchamos. refugiamos en la universidad donde ella trabajaba. Es que te está cortando. No sé si es que está mal el audio. Damos más bien la palabra a Juan, porque si no se me escucha. Sí, se escucha por partes, porque yo quería ¿sabes? Los 100 años de el manifiesto surrealista de Breton, y en el Museo Pompidou arranca
No. el surrealismo, los 100 años del surrealismo a partir de el manifiesto surrealista de Breton. ¿Me oyen? Ahora sí, pero por ¿Me partecitas te escuchan? oímos. Sí, sí, sí. Hay partes que nos perdimos un poco. Escuchamos que te estabas refiriendo Ah, al bueno, manifiesto. bueno, no, El no. Estaba manifiesto de hablando entonces de Bretón. los 100 años de una exposición que va a durar hasta enero de los 100 años del surrealismo. Y he Ujú. estado pues como leyendo eh, como esos procesos de construcción de lo real, de los cuales participa lógicamente la deconstrucción, como tampoco lo hacía Derrida, que también hablaba de una gramatología, o sea, de una nueva forma de escritura para poder Eh, sí, pero en el caso de la Dublir, de los dobles, de lo cual se trataba el último comentario, es un tema bastante complicado, tanto pues en Magritte como en algunos, digamos, como dos representantes clásicos sobre ese problema de la Dublir. Pero bueno, la Dublir fue 19 Jaime, y entonces, eh, perdón, no, es que nos estamos Juan. perdiendo mucho, nos estamos perdiendo mucho de lo que decís. Estamos como reconstruyendo las lagunas. Sí. Te invito a algo, te invito a que nos dejes, te tomes un tiempito, nos Ah, escribas no. 3 o 4 renglones, tal vez con sintetizando un poco o con una pregunta para Olga. Lo lamento muchísimo porque es muy interesante lo que estás Se comentando, está pero nos entrecortando estamos mucho. Se está. demasiado. No, lo que pasa es que, como estábamos hablando de la Dublir, pues yo, el problema del lenguaje y cómo en el mismo lenguaje, pues hay una especie de Dublir cuando ciertas palabras, ciertas sílabas siendo y el mundo real va girando como una peonza y enloquecida. Entonces el Ujú. problema de la Dublir pues viene lógicamente de constructivo que tiene las artes y bueno, podría añadir muchas cosas, pero simplemente quería comentar eso, ¿no? De dejar eh, también podríamos añadirle un texto de Sebag. Sebag es un lector muy bueno, Es una Foucault pena, Deleuze, pero eh, nuevas, nuevas impresiones del surrealismo. Entonces, esa obra me parece maravillosa ética, de agenciamientos, de ensamblajes, de rizomas, de cortes, de conexiones. Entonces, es un tema muy, muy lindo. Jaime, ¿podrías pasarme los Digamos, textos que mencionas? el flujo sonoro. Sí, claro, claro, yo te los paso. Súper, gracias. Sí, porque es que sí se corta, o sea, se está escuchando por Y partes, gracias entonces es una pena. por la charla que has pronunciado, que me parece muy maravillosa. Bueno, bueno. Gracias, Entonces, qué gusto. cedo el bueno, gracias Jaime, y lamentamos muchísimo el problema del audio, ahí te estamos viendo. Ah, sí.
Y Bueno, entonces, creo que tenemos una última intervención de Juan. sí. Sí, ya se me escucha. Perfecto, sí, se escucha. No Y sé por qué Jaime se le estaba cortando, sí. Ah, bueno. Dale, Bueno, Juan, coméntanos, no, mira, coméntanos. casualmente, insistiendo en lo que dije de Millas ahora, encontré esta casi que un pequeño párrafo absolutamente maravilloso donde se deja traslucir esa indiscernibilidad entre la máquina técnica y la máquina literaria, pero de una forma absolutamente maravillosa. Mira lo que dice, que lo recuperé pues ahora, no tanto del libro, sino de un texto, bueno, donde él habla precisamente del texto, de la novela, del mundo, y dice esto, voy a leer esta parte, pero es que es maravilloso, me parece a mí. Dice, mi padre tenía un taller de aparatos electromecánicos. Entonces se me apareció el taller conmigo y con mi padre dentro. Él estaba probando un bisturí eléctrico sobre un filete de vaca. De súbito me dijo, fíjate Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla. Comprendí que la escritura, como el bisturí de mi padre, cicatrizaba las heridas en el instante de abrirlas e intuí por qué era escritor. Es una cosa absolutamente maravillosa. Pues, Está increíble, es eso, sí, esa es la máquina literaria. Y dice, es increíble. que abre la herida en el momento en que la cierra. Es decir, y él dice, es que eso es la literatura, como el bisturí de mi padre. Entonces me parece que es una conjunción maquínica extraordinaria, prácticamente una sola frase. Y por eso te decía yo que en esa parte de la referencia al padre y sus máquinas y su taller, hay toda una reflexión en realidad del aspecto maquínico de la literatura. Bueno, era una pequeña anotación pues Perfecto. anecdótica sobre el asunto. Ah, Ok, me encantó. Muchas bueno, gracias. Me bueno, ok. encantó. Bueno, sí, voy bueno, a gracias releer el Juan. libro. Bueno, Bueno, la verdad, estuvo muy interesante todo, Olga. No sé si lo pasaste No sé bien, si puedo si... comentarte una cosa, Juan Manuel. Juan Manuel, si puedo, Sí, Juan Manuel, si puedo comentar sí, no te adelante, puedo Jaime. escuchar, hay te lo una juro. máquina asombrosa hay una máquina asombrosa que es la máquina de Jacquard del África, que es una máquina maravillosa que va tejiendo el mundo y entonces él va haciendo, ya no es como, porque dice que ya no se trata de analogías ni de metáforas, sino que se trata de conjunciones maquínicas entre lo que podrían ser los hilos, digamos, fonéticos y la construcción que está tejiendo el telar del Jacquard. Entonces, en esas conjunciones maquínicas me parece que hay eh, eh, esos Mm, agenciamientos maquínicos que produce el lenguaje y el mundo. La creación del mundo es un agenciamiento, posibilidad de hacer como otro tipo de análisis, pero bueno, no viene al caso. Eh, pero hace poco vi una película eh, que está basada en Locus Solus. sí, sí, sí. Locus Solus es Es una un doublir, grandísimo tema. es una doublir, claro, es una doublir en la cual memoria, Una pena que escuchar. repetición insistente y persistente que lo puede a uno, digamos, llegar no se soporta a sí mismo y al doble de su memoria reproducido infinitamente en una representación teatral, o sea, pues más real que lo real. Entonces, Mm, les recomiendo mucho la película basada en Locus Solus que está en YouTube, vale la pena que la vean. listo.
Locus ¿Cómo se Solus. llama la película? Pero ¿cómo Un se llama abrazo. la película? También así Locus Solus. Ya, listo, El- listo. el- sí, Locus Solus. Bueno, un Perfecto, abrazo. gracias, gracias. Un abrazo, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Lamentamos los problemas técnicos, ¿no? Porque estaba muy interesante todo lo que nos comentaba Jaime. Sí. Pero bueno, Olga, espero que hayas disfrutado. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Muy ¿Tuviste a bien, gusto? muy bien, muy bien. Muchas gracias, como te decía, por el espacio, y por compartir. O sea, qué bueno que al final se entraron varias personas y bueno, o Muy sea, lindo. un gusto de verdad. Sí, en un día muy importante, por lo menos en nuestro país, pero me parece que también para nuestro continente, ¿no? Hoy hemos tenido una marcha federal, universitaria, en defensa de la universidad pública por un mayor presupuesto, pero no solo la universidad pública, los cuidados de la tercera edad, o sea, es algo que va mucho más allá de lo que es puntualmente la educación, que sí, por supuesto, eh, estamos pasando un momento bastante delicado, pero bueno, nada, desde aquí, desde nuestro lugar, por supuesto, siempre apoyamos, siempre estamos en defensa de todo lo que sea la educación pública, aunque estamos hoy en un espacio que es de una universidad privada, pero no importa. La educación pública es muy importante y bueno, y esperamos que la situación mejore. Olga, bueno, nada, ¿quieres decir algo más, algunas últimas palabras por hoy? No, no, por mí estuvo muy bien, el debate es súper interesante, aprendí un montón de las intervenciones de cada uno, cada una de ustedes, entonces genial, o sea, para mí estos son los debates que valen la pena porque es gente muy especializada también, entonces se puede conversar ya con otro nivel y me encantó, de verdad, entonces no tengo más que decir, ya tomé la palabra como una hora. Entonces creo que es suficiente. No, te escuchamos con mucha atención, lo disfrutamos mucho Gracias. realmente. A mí me queda ir a leer a Millás porque yo te confieso, no lo he leído, pero Ok, me resultó muy interesante tu presentación. Me queda ahí la tarea de ir, buscar los libros y entrar en diálogo entre los libros y lo que ha sido tu charla, que realmente la perfecto. disfruté mucho. Así que, bueno, nada, Ya. dentro de 15 días tendremos una nueva conferencia, esta vez a cargo de Fernando Gallego, eh, Ok, de Geofilosofía y Epistemología Comparada, así que también va a estar súper interesante. Te invito, si estás con tiempo, para que te ujú, sumes ese día. perfecto. ¿El enlace cómo lo pasan? Porque para encontrar el enlace solo lo puedes No, no, pasar eso, tú, porque... no, tendremos el flyer de la conferencia dentro de unos pocos días, lo haremos circular y ahí también te podés inscribir a un mail institucional que figura en el flyer mismo. Eso lo podés hacer sin Perfecto. ningún problema. Listo. De pronto para Bueno, pasarle a personas que eh, están interesadas también. excelente. Bueno, ahora detenemos la grabación y luego te saludo off the record. Bueno, muchas Perfecto. gracias Olga nuevamente y gracias a todas las Muchas gracias. personas que han participado.